Bueno, vamos a seguir con Eddie Walger de Argentina. Él es docente de Teoría y Ciencia del Color, Gestión del Color, Color Grading, Cinematografía Digital y Efectos Visuales. Fundador de la Escuela Punto y Cine de Argentina, donde docente de la Universidad Nacional del Centro de Provincia de Buenos Aires y coordinador de la Diplomatura de Postproducción del Centro de Capacitación Cinematográfica en México. Él nos va a presentar hoy Quest Book of Colorimetry. Perdón por la pronunciación, Eddie, te dejo ya para que empieces tu presentación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y por integrarme en esta red que me encanta. Como docente siempre tuve problemas para enseñar cuestiones del color, desde la teoría del color a la ciencia del color también. Yo soy autodidacta, aunque estudié Bellas Artes, digamos la parte de ciencia del color la fui aprendiendo por mi cuenta. Y enseñar ciencia del color implica un conocimiento interdisciplinario. Entonces, el gran problema de querer enseñar un poquitito de ciencias cognitivas, un poco de física, un poquito de fisiología, de matemática, de demasiadas áreas a la vez, ¿no? Y después los conocimientos propios del desarrollo de las teorías del color y de cómo es la historia, ¿no? Del conocimiento del color, necesitaba demasiados elementos en el aula que excedían inclusive el pizarrón. El pizarrón no me era suficiente y necesitaba hacer demostraciones muy complejas. El no tener esos elementos me llevó a empezar a utilizar conocimientos que vienen de la animación, que yo tengo porque trabajé mucho tiempo haciendo animación también y efectos visuales, a través de experiencias interactivas tridimensionales, ¿no? Yo mismo empecé a hacer mis propias animaciones, pero en un momento decidí arriesgarme a hacer una publicación muy compleja que tenga muchísima realidad aumentada. Así que bueno, este es el libro, acá lo ven. Van a tener que pinear mi imagen porque yo no voy a compartir pantalla, todo va a salir por mi cuadradito, así que si están en modo galería, pongan el modo de orador para ver más grande. Y bueno, este libro, ven, tiene una funda. Acá voy a abrir un poquitito el plano, así lo ven mejor. ¿Ven? Es un libro todo rojo, en realidad. Tiene un símbolo acá, ¿ven? Que es el gráfico de colorimetría de 1931. Y tiene, la idea es que este es yo estoy más loco que una cabra, es un libro dentro de 7, de una colección de 7. Este es el primero, es sobre colorimetría, ¿no? Y no esa colorimetría que dijo Ingrid, ¿no? La colorimetría de peluquería, ¿no? Sino una colorimetría que tiene que ver con la ciencia del color, que es prácticamente hablar de la percepción humana, ¿no? Más que pensar que hay algo subyacente ahí en la física que nos va a explicar qué es el color. No, necesitas justamente un conocimiento interdisciplinario. Así que este libro tiene un diseño, la caja explica un poco lo que va a haber adentro, ¿no? Esta pequeña cajita que viene. Acá tengo un par de reseñas, una me la hizo Caivano generosamente y otra Daniele Sirabusano, que viene del mundo de la tecnología aplicada a la cinematografía. Y el libro tiene una espiral, porque es necesario poder abrirlo del todo para poder apoyarlo en una mesa y empezar a poder escanearlo con una aplicación. Así que el desarrollo de la aplicación se hizo con un grupo de México. Seguramente hay algunos de los chicos que trabajan conmigo que hacen animación y experiencias interactivas. Y el libro lo diseñé yo mismo, escrito originalmente en castellano, pero publicado en inglés, por un tema de alcance internacional y las balas de plata que tiene uno como autor independiente, me obligó a tener que publicarlo en inglés. Pero la aplicación, que ahora la vamos a ver, puede leer en voz alta el texto en varias lenguas. Entre ellas el castellano, el portugués y el chino. Así que bueno, esos son los primeros idiomas, después agregaremos más. El diseño del libro, como verán, tiene poco texto en general en sus páginas porque trata de invitar a la pausa, ¿no? Cada página tiene un diseño como cuadrado, como si fueran
pequeñas tapitas de disco. Esa era mi idea, ¿no? Yo soy músico también y me tiró esa idea, sobre todo. Y estos pequeños párrafos se leen y invitan a que uno descubra la experiencia asociada. El diseño ayuda a la detección también de la aplicación. Es un diseño fuerte, de fondo, que funciona como una capa un poco enigmática también. No es un manual, digamos. Y estos dibujos que están en el fondo tienen mucho que ver, están muy integrados con el concepto que se explica, ¿no? Está dividido en artículos, son unos cuantos artículos y hay como más de 80 experiencias de realidad aumentada en el libro. Así que vamos a empezar a ver cómo funciona. Bueno, voy a pasar al otro setup de imagen. Ahí estamos. Acá ven mi pantalla, ¿no? La pantalla de un iPad. Y yo voy a abrir Karnal, que es la aplicación que hicimos en México. Se llama Karnal. Esta es la introducción. Obviamente es un juego de palabras, ¿no? Que tiene que ver con que carnal en México quiere decir algo lindo, ¿no? El amigo, el carnal, el compadre. Y por otro lado, carnal viene un poco de una idea que tomo de un libro que leí, que es La vida espectral, ¿no? Donde las pantallas están intermediando la realidad constantemente. Son un elemento distractivo incluso las pantallas, y en este caso yo lo que quiero es que la pantalla se transforme en una herramienta de estudio, ¿no? Un desafío bastante complicado. Así que bueno, hay un tutorial inicial en la aplicación que explica cómo usar el libro. Esto es necesario para escanear el QR de activación y para usar todas las... Pero bueno, esto lo voy a saltear, pero es para que tengan una idea, ¿no? Yo voy a empezar a utilizar la aplicación directamente, pero hay un instructivo inicial, ¿no? Así que voy directamente a disparar la realidad aumentada. Vamos a esperar, ahí está. Bueno, hay que detectar la mesa, hay que apoyar el libro. ¿Ven? Ahora ven el libro en la mesa. Escaneo la mesa y le digo en qué posición está el libro. Bueno, como verán, este artículo, que es muy avanzado ya, implica un montón de conocimientos, ¿no? Que cuando yo quiero explicar ciencia de color, me encuentro con esta dificultad. ¿Cómo hago para explicar que esta es una representación geométrica de atributos abstractos del color y que implican un conocimiento de álgebra, de matemática, ¿no? Porque está lleno de ecuaciones, la ciencia del color. Y eso le da mucho miedo al artista. El artista piensa, no, la matemática está totalmente disociada del arte. Bueno, vayamos a los orígenes de las matemáticas y las artes y vamos a ver que todos los polímatas dominaban la matemática, era una parte esencial, la geometría, ¿no? La geometría abuela de la matemática. Así que siempre me encontré con que, bueno, entonces tengo que explicar un poquitito de teoría del color, y ir cada vez más atrás y más atrás en la historia hasta decir, ¿sí? Necesito enseñar hasta lo más elemental de las ciencias cognitivas, ¿no? Siempre de manera moderada, obviamente es un libro demasiado ambicioso que quiere tocar demasiados temas, así que vamos a ver cómo funciona un poco el tema de las experiencias de realidad aumentada. Acá ya me detectó directamente la primera página y me está sugiriendo de que abra la experiencia, ¿no? Está hablando de los sentidos. Y los sentidos residen todos en una capa embrionaria, ¿no? Que después va a formar tejidos diversos, ¿no? Que es el ectodermo. Entonces yo ahora toco el personaje, vamos, ahí está, y se dividen las capas, ¿no? Dándonos a entender de que el sistema nervioso central está unido a todos los órganos sensoriales y que la piel también es un órgano sensorial. Y después hay otras capas que se dedican, bueno, el mesodermo y el ectodermo, el endodermo, perdón, a órganos que tienen otras funcionalidades. Entonces nos vamos a enfocar sobre todo en estos tejidos que están en el embrión, nacen todos juntos a la vez, ¿no? Y se van desarrollando todos a la vez. Así que bueno, esta experiencia es totalmente tridimensional, me puedo meter incluso.
puedo rotar alrededor, puede haber muchas personas con diferentes dispositivos jugando a la vez. Vamos a unirlo de nuevo. ¡Tatán! Y lo vamos a quitar. Ahí está. Entonces vamos a seguir viendo un poquitito cuál es la idea, ¿no?, general del libro. No puedo mostrar el libro completo, no nos alcanza el tiempo. Acá ya detectó. Acá empieza a hablar de la enacción y el arte y, digamos, la parte activa, ¿no?, de la percepción. Y en las manifestaciones artísticas lo que tenemos siempre es faltas de dimensiones, ¿no? El lector en este caso tiene que imaginarse un montón de cosas de Romeo y Julieta. Por ejemplo, cómo es Romeo, qué olor tiene, cómo suena su voz. Hay que reconstruir un montón de cosas, ¿no? Eso es lo maravilloso del arte, ¿no? Es una miniatura de una realidad que le faltan dimensiones. Pero bueno, Romeo y Julieta también se puede expresar como una escultura, donde no tiene movimiento interno la escultura. Puede tener o no color, en este caso no tiene color y tampoco tiene aroma, ¿no? Entonces vamos a ver que las diferentes artes siempre tienen carencias dimensionales, ¿no? Vamos a pasarlo, ya no hace falta explicar cuál es el arte representada, ¿no? Entonces no sé si ven, ¿no? Ahí tengo el libro y la idea es jugar un poquitito y a través del juego empezar a reflexionar, ¿no?, sobre el problema que vamos a ir desarrollando más adelante. El color es parte intrínseca de todas estas manifestaciones. La música no la puse justo en estas manifestaciones, ¿no? Acá está el cine, por ejemplo. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Hay hojas que no tienen experiencias y nos avisa la interfaz. También cada experiencia, yo no sé si escuchan el audio, se puede... Desde la gestación del sistema nervioso se desarrolla como fibras y órganos recubiertos por tejidos. Yo puedo configurar la lengua, ¿no? Lo que les decía, lo puedo poner en portugués. Desde a gestação, o sistema nervoso desenvolve-se em fibras e órgãos envolvidos por tecidos. Y también los instructivos tiene una cantidad de texto. Cada experiencia está acompañada por una explicación, ¿no? Una explicación que también es multilingüe. Así que el texto del libro se duplica o triplica prácticamente gracias a la aplicación. Bien. Bueno, después empiezo a hablar un poquitito de la sinestesia. Bueno, esto es una sinestesia un poquitito... No es 100% sinestesia, digamos, pero bueno, es una paradoja, ¿no?, donde las formas están asociadas a ciertos fonemas, ¿no? Ya Foucault también había estudiado, ¿no?, las palabras y las cosas, que ciertas consonantes, si son dentales, están asociadas más al dolor, ¿no? Entonces el sonido de buba y kiki podríamos relacionarlos con cada una de las formas, y buba siempre nos da una sensación más redonda que kiki, que tiene consonantes diferentes, ¿no? Así que esas asociaciones a veces no son tan libres, otras sí, ¿no? Otras dependen mucho de nuestro sistema nervioso, que está todo creado a la vez, ¿no?, en el ectodermo, ¿no? Y el concepto de imagen, ¿no?, que sensorial versus la imagen óptica, ¿no?, la imagen que viene de la física, donde vemos un mundo tridimensional que se proyecta en un mundo bidimensional, ¿no?, a través de ese punto que es como una especie de resta, ¿no?, dimensional que genera el punto, ¿no? El punto es adimensional y parecería que cuando la luz pasa por un punto está restando una dimensión, ¿no?, a ese mundo que tiene profundidad y que la imagen visual tiene que conformarse con representarla a través de ciertos síntomas, ¿no? Así que bueno, esta experiencia, digamos que habla un poco de la cámara oscura. Obviamente no les voy a explicar a ustedes, que son colegas, ¿no?, de qué es lo que está representando, pero es para ir entrando de a poco en el planeta color, que vamos a llegar lentamente, ¿no? La cámara oscura nos sirve para entender también que el ojo humano necesita esa proyección de imagen, que no es la imagen sensorial, sino es la imagen óptica, ¿no? Y tenemos un orificio en el ojo que nos permite dejar entrar más o menos luz, después el cristalino, y toda esa pared donde se proyecta la imagen es de color amarillo, ¿no?, en la mácula.
ese color amarillento no lo vemos. Incluso cuando crecemos, la córnea se pone más amarillenta y el mecanismo de adaptación, que es lo que habla el artículo, resulta que nos explica que hay mecanismos de adaptación de largo plazo y de corto plazo. Entonces ahí empiezan a haber algunos experimentos psicofísicos en el libro que sirven para pasar por una especie de tortura donde hay que hacer la adaptación de uno de nuestros dos ojos, mirar 20 segundos ese color y después abrir un ojo y otro y mirar las fresas, las frutillas, ¿no? Esto depende un poco del país donde estén, ¿no? Mirar la hoja de nuevo y ver que se ven de diferente color, ¿no? Con un ojo y otro. Son adaptaciones de corto plazo. Entonces, ahí empezamos a empezar a reflexionar sobre cómo funciona también el sistema visual humano y cómo se va construyendo el color a nivel fisiológico también, ¿no? Y después otras experiencias que hablan de la abstracción. Como verán, estoy muy lejos todavía de esas ecuaciones, ¿no? Tengo que ir explicando como docente miles de cosas siempre, porque cuando empiezo a tratar de llevar a mi alumnado a explicar que es una abstracción el color, que uno tiene que separarse de la realidad y hacer un ejercicio de abstracción, así como ven acá que hay muchos círculos de diferentes tamaños, pero a todos les llamaremos círculos, aunque tengan diferentes colores, o podríamos agrupar por colores las formas y ignorar que son círculos algunas y son todos cuadrados o círculos azules. Hicimos un juego de un ajedrez muy loco, que lo que hay que hacer es empezar a agrupar las piezas de este juego a través de un solo atributo que es la textura, ¿no? Entonces este ejercicio de abstracción que vamos haciendo, porque después hay que agrupar por saturación, por hue, ¿no? Por tinte, por claridad, por forma o por tamaño, ese ejercicio que se hace a través de un juego, nos permite empezar a entender que el color es una abstracción y una abstracción dentro de una abstracción son los atributos que vamos a llegar más adelante. Tengo que explicar un poquitito qué es la física, ¿no? Y qué es una magnitud física, a diferencia de un atributo perceptual. Entonces hay otras experiencias que están más relacionadas con la física, donde tengo que explicar que es una magnitud fundamental y una derivada, ¿no? Por ejemplo, no sé, kilómetro por hora sería una mezcla, vamos a poner una mezcla de metro sobre segundo negativo, ¿no? Eso sería la velocidad, ¿no? El kilómetro por hora, por ejemplo. Y hay un montón de magnitudes físicas que son combinatorias de 7 fundamentales. Las magnitudes físicas son mensurables, entonces tengo que empezar a hablar del concepto también de qué es la medida, ¿no? Porque hay gente que piensa que la medida está dada en la naturaleza, no es que la tenemos que fabricar, la tenemos que encontrar, ¿no? El metro patrón es una barra de hierro que se supone que es una 10 milésima parte de un meridiano que pasa por una ciudad, ¿no? Y llega al Ecuador. Bastante raro, pero es una convención que nos ha servido para no medir las cosas en pies, porque mi pie y el pie de Ingrid seguramente tienen diferentes tamaños. Así que tenemos que empezar a encontrar en la naturaleza ciertos patrones, ¿no? Como por ejemplo las fases lunares. Por suerte duran casi siempre, no sé, el ciclo lunar completo 28 días y si lo dividimos por 4 son las semanas, ¿no? Entonces hay otras experiencias que hablan un poquitito de que, bueno, que hay ciertos templos en México donde determinada mañana pasa la luz por una puerta, ¿no? Y solamente pasa en ese día, ¿no? Que marca que el día dura lo mismo que la noche, ¿no? El famoso equinoccio. Así que acá tenemos una experiencia que nos podemos meter en el templo incluso y navegar por dentro. Así que un poco la idea es ir trayendo con el juego y con la experiencia cinética, porque también está la audible, ¿no? Yo puedo hacer que la aplicación lea en voz alta el artículo. Facilitar los diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Hay ciertas teorías que hablan de los estilos de aprendizaje, hay gente que es más visual, hay gente que incorpora más cuando escucha y hay otros que necesitan moverse, tener una experiencia cinética. Así que mi idea es cubrir todos esos aspectos con este material educativo, que no es solamente un libro, o sea, se estarán dando cuenta que no se trata de un libro esto, ¿no? Se trata de una experiencia.
Entonces después, bueno, sí, seguimos con otras experiencias para no colgarme demasiado y pasarme mucho del tiempo, que me gustaría ir redondeando. Como verán acá, el libro es un poco infinito, toca demasiados temas. Acá, por ejemplo, toca el mundo de los discos, ¿no? Un gran elemento que ya en tiempos inmemorables del estudio del color se utilizaron gracias a que tienen integración temporal, ¿no? Estas figuritas, cuando giran rápido, vieron que se integran el dorso con el frente, ¿no? Entonces, ese proceso de mezcla óptica nos permite mezclar colores no a través de la mezcla pura de pigmentos en una paleta, sino a través de girar estos discos, ¿no? Entonces, amarillo con azul en mezcla óptica es un gris, ¿no? Algo que tal vez sea inesperado por el problema, ¿no?, de habernos educado en la Bauhaus y hablar de que el amarillo con el azul es verde y esos malos hábitos de tener una paleta tan restringida, ¿no?, al utilizar en la primaria, ¿no?, en los ciclos primarios, que es frustrante, ¿no?, tener solamente rojo, amarillo y azul para pintar naturaleza y nunca lograr un lindo verde, nunca lograr un violeta. Frustra a los niños, ¿no?, inclusive en su talento de poder pintar, ¿no? Y cuando uno estudia un poco de pintura dice, pero está todo muy bien con los colores primarios, pero la maleta del pintor tiene montones y montones de tubos. Y bueno, y por otro lado, acá están las famosas escalas de Munsell, ¿no?, donde empezó a estudiar la relación geométrica que tenía que tener, ¿no?, la cantidad de ángulo que necesita para hacer una escala perceptualmente uniforme de valor o de croma. Y otros discos, ¿no?, como el disco de Benham, que empieza un poco a demostrar también de que hay una relación entre los colores y las frecuencias, ¿no? La velocidad de alternancia del disco es igual en todos los diámetros, pero bueno, el diámetro cuando es más grande tiene que recorrer mayor distancia, así que se empiezan a ver colores, ¿no? Tal vez en el streaming no se puede llegar a ver bien el efecto, pero bueno, la idea es esa, es hablar un poquitito de estos discos, ¿no?, que son elementos de estudio y de demostración, y mostrarles un poquitito un surtido, ¿no?, de experiencias, ¿no? Estas hojas ya hablan un poco más de la matemática, y hay juegos para entender qué es una ecuación, qué es una función, y otras que directamente muestran, vamos a ver, pero esta la voy a cerrar, a ver si me detecta, ahí está, ¿no? Las cosas más difíciles de modelar, ¿no?, las ilusiones ópticas, ¿no?, ese nombre tan tramposo, ¿no?, que tienen estas demostraciones de cómo funciona el sistema visual humano, ¿no? Entonces, en todas estas galerías de ilusiones ópticas que se explican sus autores también, ¿no?, un poco darle visibilidad a los autores, ¿no?, en cada artículo, cosa que no puedo desarrollar en el impreso, pero sí lo puedo desarrollar en la interfaz. Me permiten también empezar a hacer interesar a la gente, ¿no?, y tratar de crear uno mismo en algún momento una ilusión óptica como demostración de cómo funciona el sistema visual humano, ¿no?, como esta de Colas, bastante moderna, ¿no?, donde tenemos una trama de colores que de lejos parecen colorear todas las formas, ¿no?, pero es una forma que en realidad es gris, pero tiene un tramado por encima, ¿no? Eso explica un poco los procesos de asimilación y otros procesos que después se explican en el libro, como los efectos, ¿no? Y para cerrar, bueno, como verán, les hago así como una revisión rápida, ¿no?, de las temáticas, ¿no? ¿Qué es un dataset, por ejemplo? ¿Qué son los efectos? Esto que hablaba recién, ¿no? Todas las hojas tienen su experiencia, ¿no? Acá tienen algunos efectos explicados, interactivos, ¿no? Todas estas cosas que son muy útiles de tenerlas en el aula, ¿no?, de manera virtual, ¿no?, que es la tolerancia en lo que es la medición del color. Entonces voy a ir un poco de atrás para adelante para mostrarles más o menos, ¿no?, de qué son los espacios estándares. Esto en la gente que estudia color para cine, televisión, está bueno porque
acá vemos el gráfico de colorimetría relacionado con el dispositivo, ¿no? Cada dispositivo tiene su manera de hacer síntesis de color, y de acuerdo a los primarios que utilice, su gamut será diferente, ¿no? Así que bueno, miren, yo tengo que enseñar a veces trigonometría también para ciertos alumnos y que entiendan qué es un vector, cómo se calculan sus componentes. Entonces, lo interesante es que hicimos experiencias relacionadas también con problemas geométricos, ¿no? Como con explicar qué es la función arcotangente, ¿no? Y también cómo se calcula una hipotenusa. Cosas que pueden parecer muy poco relacionadas con el color, pero van a ver que están íntimamente ligadas. Y una cantidad de experiencias también que son más de museo, y con eso pienso cerrar, ¿no? Donde, por ejemplo, hicimos de manera virtual los sólidos de diferentes teorías, ¿no? Tengo que explicar muchas veces lo que es la fotometría para entrar de una manera más suave a lo que es la colorimetría también. Y explicar lo que es una función, cómo se integra una función, ¿no? Cómo se calcula el área que hay abajo de una función, y qué es la reflexión difusa, para entender el concepto de blanco, ¿no? Y el eje de claridad, y después lo que es lo brillante, ¿no? Por encima. Otras experiencias que hablan más de cómo funciona el ojo humano y un viaje al interior de ese ojo, para poder ver como si fuera un coral en la retina, ¿no? Entonces ahora vamos a poder explorar partes del ojo. Mientras yo busco, acá con 2 dedos puedo girar y es como si estuviera dentro del ojo, ¿no? En este momento. Y yo puedo ir tocando las partes del ojo y resaltarlas, ¿no? Para entender lo que es el iris, el cristalino, los músculos ciliares. Obviamente en el HELP tengo un montón de información adicional, ¿eh? Y del lado de la retina, ver cómo está distribuido los conos, ¿no? La densidad, ¿no? La densidad de conos, L, M, S, los bastones, ¿no? Dentro de las cosas que circulan como si fueran fake news prácticamente, está el creer que los bastones aportan la sensación de contraste y los conos el color, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver con la ciencia, ¿no? No se entiende que el sistema visual humano tiene diferentes sensibilidades y que coexisten en la visión mesópica, ¿no? Así que, y para cerrar, les quería mostrar algo que capaz que les guste, que acá Iván lo vi por ahí con su modelo de Munsell. Ahí está. Mostrar algunos sólidos clásicos, ¿no? Que es un material también que es muy lindo de tener para enseñar teorías, ¿no? Ven, acá tenemos de manera virtual, ¿no? Obviamente que la fidelidad color de un dispositivo no nos permite ver exactamente cómo era el sistema Munsell, pero bueno, nos da una idea de la proyección geométrica, ¿no? de esta teoría en particular, ¿no? La teoría del color mal enseñada es análogos, complementarios y se acabó. Y sabemos que no, que hay muchas teorías y dependen de cómo uno define atributos, la teoría cambia enormemente, y las teorías no es que una es buena y la otra es mala, ¿no? Sino que son diferentes conceptos, ¿no? Justo la de Oswald es una de las más complejas, porque si uno no entiende lo que es el semicromo, se pierde, ¿no? Está muy basado en la física, ¿no? Es químico, y su teoría y su forma triangular, regular, no tiene que ver con un capricho, sino con entender que estamos viendo diferentes secciones, ¿no? de una recta espectral. Así que es complejo explicarlo rápido, pero teniendo experiencias que muestren qué instrumentos utilizó Oswald para llegar a su teoría, es mucho más fácil, ¿no? O la famosa pirámide de Lambert, obviamente con licencias, ¿no? Porque estas son representaciones que no fueron hechas por los autores, ¿no? O la esfera de Runge, ¿no? Que se puede partir en hemisferios diferentes, ¿no? Y el famoso cubo de Benson, que tengo que corregir ahí que dice cuboide, pero no, es el cubo de Benson.
Bueno, espero que hayan entendido un poquitito por dónde va más o menos la idea, ¿no? En general de producir un material por el estilo. No solamente es para impresionar y decir, wow, mirá, en 3D. No, eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. El valor que tiene es el acercarse a cosas que son muy difíciles de acceder y que la virtualidad del dispositivo nos obliga también a acercarnos al libro, porque la aplicación no funciona sin el libro. Uno tiene que tener el libro adelante para que detecte la página. Entonces es para nuevas generaciones también acercarlos a ese medio, que yo veo que nos estamos alejando de los libros de una manera muy vertiginosa y las pantallas nos están intermediando. Inclusive me ha pasado a mí de formarme leyendo fotocopias y hoy en día leo en la pantalla, ¿no? Todo. Y no es la misma experiencia. Así que este libro y este dispositivo, ¿no? Esta aplicación que funciona en teléfonos, Android o iOS y también en tabletas e incluso en gafas especiales, ¿no? Como los Quest. La idea es acercar a ese estudiante moderno al libro, a la pausa que implica el libro y invadir a ese estudiante por todos los canales posibles para que comprendan lo rico y complejo que es estudiar el color como materia en sí misma, ¿no? Y el gran problema de no tener como asignatura el color en montones de carreras y de formaciones académicas, donde el color, eso queda como relegado como una especie de subespecie, ¿no? Y inclusive yo lo he visto muy integrado a veces en morfología, por ejemplo, ¿no? Como dentro de la morfología está el color. Y creo que tiene que ganar mayor relevancia, problematizar la materia y para facilitar el acceso, bueno, hice este esfuerzo que es un proyecto de casi 2 años de trabajo entre escritura, diseño del libro y las experiencias de realidad aumentada, que todavía nos faltan como unas 20 y pico de experiencias que se están terminando, que bueno, mi equipo también es chico, es modesto, ¿no? Son apenas 5 personas, y bueno, espero que con la ayuda de todos ustedes hagamos circular esta novedad en nuestros mundos académicos y podamos vender una cantidad de libros como para poder terminar todas las experiencias y no haber arriesgado tanto tiempo y dinero en algo tan utópico, ¿no? Como tratar de hacer un material tan rico, ¿no? en datos. Inclusive, no sé si ven en la tapa, hasta hemos escaneado los clásicos del color y el libro tiene libros adentro. Podrías vos ver, por ejemplo, echarle un ojo a algunas páginas de algunos libros clásicos, ¿no? Que no tienen problemas de derechos porque ya están, ya vencieron, ¿no? Entonces, miren acá tenemos, no sé, Gebrel, por ejemplo, y podés ver algunas páginas escaneadas de Gebrel como en un libro virtual, ¿no? O de la Couture, que es una teoría que digamos es muy bello el libro, pero en sí la forma en que la Couture plantea su trébol cromático no tiene una evolución posterior, ¿no? Utiliza bien el amarillo, el rojo y el azul, pero me parece hermoso, y entender que también las teorías a veces están basadas en ciertos atributos que tienen sus problemas, ¿no? El Atlas de Munsell, etc. Esto les mostré un poquitito también porque seguramente les puede gustar. Y bueno, eso es todo, no quiero extenderme mucho más. Bueno, gracias por la atención y si quieren podemos debatir lo que haga falta. Eddie, mil y mil gracias, maravilloso lo que nos estás mostrando.